Condenamos todo tipo de violencia, sea cual sea su naturaleza. Pero en una sociedad patriarcal como en esta en la que vivimos, lamentamos especialmente la violencia que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. Dándose casos, incluso, de mujeres tan maltratadas por sus parejas que terminan perdiendo la vida. En España, la Ley Integral contra la Violencia de Género se creó para amparar a estas víctimas. Pero también hay veces en que los hombres son los agredidos por sus parejas. Son casos menos frecuentes, estadísticamente menos documentados. No suelen ser acogidos en programas de ayuda y raramente aparecen en los medios de comunicación. Aunque no por ello dejan de ocurrir. En un mundo patriarcal, estos hombres viven silenciados. Bueno, la violencia es inherente a todos los seres humanos y una persona se puede convertir en violenta por muchos factores. La agresividad es una conducta humana, no es una conducta que podamos decir que es de hombre o de mujer. Lo que hay que hacer es analizar cada caso con pinzas, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y exclusivamente parece que en el ámbito familiar solamente las mujeres pueden ser objeto de maltrato. Eso es una falacia. Es decir, a las mujeres tratarlas además de forma discriminatoria por el hecho de ser mujeres. Evidentemente es una discriminación negativa porque no puede ser que una pena sea diferente por agredir a la madre y sea mucho menor por agredir al padre o a un hijo. La ley de 2004 sí fue un avance, pero era una ley tan mala que realmente ha producido un efecto perverso, y es que han aumentado el número de víctimas. No eres mujer y denuncias, hoy en día, por suerte, la sociedad te hace caso. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, nos hemos convertido en esas mujeres de hace 50 o 100 años. Cuando vas a denunciar, no te creen. Es el único país del mundo que tiene una presunción de culpabilidad. El único país del mundo, lo digo bien. Quisiera poner un ejemplo a este respecto, ¿no? El terrorismo islámico es un problema muy grave hoy en día, ¿no? Sería necesario hacer una ley que eliminara la presunción de inocencia de cualquier persona que profese la religión musulmana o las costumbres árabes o que sea árabe de nacimiento para proteger al resto de las culturas y el resto de las personas. Yo creo que no. Esto, sin embargo, sí ocurre con los hombres. Se hace una tabla rasa, hay una discriminación por motivo de sexo. En cuestiones relativas a la custodia, yo entiendo que el hombre es víctima de la precariedad afectiva. Cuando se produce una ruptura de una pareja, siempre se presume la bondad de la madre y el padre tiene que demostrar que es buen padre. Se penaliza y mucho a los padres, a los hombres. Lo peor es que esta penalización afecta directamente a los niños. Interponer una denuncia por violencia de género es la manera más rápida y más segura de que te garantices el uso exclusivo de la vivienda, la custodia de tus hijos y una pensión alimenticia. Las denuncias falsas son muchas, muchísimas, y el sistema no solamente no es incapaz de detectarlas y esforzarse en encontrar la realidad de lo que está sucediendo, sino que utiliza esos esfuerzos y esos recursos más bien para ocultarlas. Aquí hay mucho más que un intento de ayudar a la mujer, sino creo que es un negocio, y es esa desaparición de hombres asesinados por sus parejas femeninas. Yo creo que esta pregunta habría que hacérsela al Gobierno, habría que hacérsela al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué nutren las estadísticas y los datos de mujeres asesinadas por sus parejas hombres? ¿Y por qué no nutren el resto de datos? Se han dejado de contabilizar asesinatos de hombres desde que esta ley apareció. Y un hombre hoy por hoy ocupa el mismo espacio que una mujer en un cementerio. Lo único que pido desde aquí, desde este documental, que si sirve para algo y como mujer maltratada, pido que se cambie la ley. Porque esta ley no está protegiendo a la víctima. Soy Manuel Romeral y soy un hombre maltratado. En mi caso, tanto yo como mi hijo éramos maltratados por la madre y el entorno materno. Bueno, soy Tony Rodríguez, soy un cómico de Cádiz y precisamente estoy maltratado por la ley que ampara la violencia de género. Me llamo Óscar Casas y he sido víctima de esta ley de violencia de género. He sido maltratado por mi expareja. Hola, me llamo Gabriel Herrera y sobre mí pesa una condena de 25 meses de prisión por una denuncia falsa
que puedo demostrar. Me llamo Jesús Cuesta y he sido maltratado por mi mujer. Todo empezó hace García. Soy Olivier y soy un hombre maltratado por mi pareja, por la ley integral contra la violencia de género. Yo os invito a he sido educado y educo a mi hijo en valores de respeto, de igualdad, en contra de cualquier tipo de... Bueno, pues ya han visto este fragmento, esta introducción, es un tráiler del documental de Nacho González, cuyo título es Silenciados, cuando los maltratados son ellos. Y tenemos con nosotros, en la redacción abierta de Intereconomía, a Jesús Muñoz. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Encantado. muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Jesús Muñoz, no sé si se habrán fijado o lo habrán identificado, aparece en este documental de Nacho González, aparece en el documental de Silenciados y aparece por un motivo concreto. Él es uno de los afectados por esta denominada ley contra la violencia de género. Me estaba comentando, mientras veíamos este tráiler del documental, me estaba comentando la historia de Jesús Muñoz y reproduce escalofríos. Jesús, comparte con nosotros cuál es tu caso concreto y la documentación que traes. No sé si ven ustedes todos estos documentos, porque eres uno de los afectados, tal y como aparece en el documental, pero tu caso yo creo que tiene particular enjundia. Compártelo con nosotros, haz el favor. Sí, bueno, pues muy resumidamente, porque mi caso es gigantesco. Comenzó en el 2006 con no había matrimonio, entonces había una demanda de custodia paterno-filial, normal, hasta que mi expareja decide ponerse en manos de la Federación de Mujeres Progresistas y contrata, entre otras, o contrata no, se pone en servicio gratuito con una abogada que era en aquel momento la directora jurídica del área de violencia de género de la Federación, la actual mujer de Pedro J. Ramírez, que era Cruz Sánchez de Lara. Ella es la directora jurídica de todo el área de violencia de género de esa federación. Y bueno, pues en un principio, cuando el amor o la pareja se rompe, bueno, pues intentas llegar a un acuerdo de la manera más fácil posible. ¿Qué sucede? Que estas abogadas pues deciden retorcer la verdad y me reúno, a petición mía, me reúno con ellas. Gracias a Dios a que mi expareja me dijo quiénes son, investigué por internet y descubrí, curiosamente, que en una relación de pareja en la que no había habido prácticamente nada, simplemente un desamor, ella tiene su casa, yo tengo la mía, cada uno tiene su nómina, decide ponerse en manos de unas especialistas en violencia de género, que yo por aquel entonces no sabía ni lo que era, la ideología de género, ni el tema de los malos tratos. Hablamos del año 2006, hace 12 años. 2006, efectivamente. Entonces, bueno, pues me reúno con ellas, intentamos llegar a un acuerdo y todo lo que digo y todo lo que pueda decir o poder demostrar está en la página web malostratosfalsos.com, donde están los vídeos del juicio, grabaciones, toda la documentación que voy a contar está ahí expuesta hace 6-8 años. Esa web es tuya, Esa web ¿no? mía, que la creé para poder denunciar públicamente el atropello que sufrimos muchos hombres cuando una mujer intenta utilizar de manera fraudulenta esta ley. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo lo que quiero denunciar de alguna manera es que este tipo de mujeres realmente son copartícipes de los asesinatos de otras mujeres que efectivamente mueren a manos de sinvergüenzas o de asesinos, porque realmente están robando las ayudas públicas que debiera ir para quien es realmente maltratada. Entonces, bueno, pues me reuní con estas abogadas en su despacho. Cuando descubrí quiénes son, conseguí llegar a una cámara en aquel momento, que era una cámara Casio, y grabé la conversación en la que solamente llegaron a decirme en 3 ocasiones que si quería reconducir todo un mutuo acuerdo firmando 800 euros de pensión. Pues dije, mira, 800 euros no, yo mi sueldo lo que tengo, soy funcionario y en aquel momento no podía, o sea, mi hijo no come caviar, por decirlo de alguna manera vulgar, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesta... Teníais un hijo en común. Un hijo en común, entonces, por tanto, ¿cuánto supone un hijo en gastos? ¿600 euros? Pues 300 ella, 300 yo. No, claro, es que Jesús, ¿cuántas mujeres quisieran ganar lo que ganas tú? Ya, pero es que yo trabajo 24 horas sí, 24 horas no, por tanto, esa mujer tendrá que trabajar las mismas horas para tener la misma equiparación salarial que tengo yo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que como no llegan al acuerdo que ellas quieren, pues deciden durante 4 meses impedirme que yo pueda ver a mi hijo. Eso lo manifiestan las propias abogadas y lo manifiesta mi expareja en el informe psicológico que le hacen en el juzgado. ¿Pero cómo consiguen esto? Pues diciéndole a la madre que vamos a presionar al padre para que te pague los 800 euros y reconducimos todo a mutuo acuerdo porque el padre firma lo que queremos. Por tanto, le prohíbes ver a tu hijo y se acabó. Pero eso lo tendrá que decir un juez, que te prohíbe ver a tu hijo. En la violencia de género una mujer lo que diga va a misa. Esto es así. O sea, yo sé que cuesta de creer hasta que, como digo yo, te pica el síndrome de la avispa.
Durante 2 meses y medio, de los 4 totales, no pude ver a mi hijo, hasta que uno de los días decido ir con una víctima real, amiga mía, a la que había intentado ayudar, que conseguimos sacar del mundo de la violencia de género, viene conmigo de testigo. Vamos a la guardería, mi expareja se persona, porque quería ver a mi hijo, me agrede, me rompe el labio, y a la persona, perdón por la, intentaré no decirla, por la barbaridad que dijo, pero a esta persona de la que sabía que era víctima real y que tuvo protección policial, le dijo, ay, no me acordaba, seguro que te pegaron por puta y por zorra, o sea, es decir, que se lo merecía, y eso lo dice una presunta víctima que presume víctima a una que era de verdad. Entonces en ese momento yo pongo una denuncia por agresión y por vejaciones, y al día siguiente, recordemos que a mí me había puesto una demanda de custodia paterno-filial, me había juntado con las abogadas en su despacho, y 3 meses y pico después me pone la primera denuncia de malos tratos de 5 años anteriores. Entonces claro, ante eso tuve una petición, eso fue... nos personamos en el juzgado como imputado, tenía una petición de prisión ya por malos tratos y un procedimiento de iniciación de violencia de género. Cuando me dieron ver cara de tonto o de buenazo, el propio juez y la fiscal denegaron orden de protección y alejamiento y el procedimiento se archivó. Ese mismo día... Eso no es normal, ¿eh? No, y no era normal en aquella época porque yo hasta donde sé, 9 de cada 10 órdenes de alejamiento que se pedían, se daban. Y el juez a mí, o sea, a mi expareja se la denegó. Ese mismo día, Cruz Sánchez Lara salió del juzgado con su compañera Yolanda Corchado y mi expareja se bajaron abajo y presentaron una segunda denuncia ampliando hechos inexistentes, falsos, con testigos falsos. Y cuento algunos ejemplos por no enrollarme. Estando en un funeral de un compañero de trabajo en el Espinar, Segovia, ella hizo ver o simular o inventar que yo estaba en el punto de encuentro y le había amenazado de muerte ella y su familia. Tuve que personarme con varios testigos acreditando que estaba a 150 kilómetros de Madrid en ese funeral. Da igual, tú puedes contar lo que tú quieras. El juez en aquella época no se creía prácticamente nada y eso fue un ejemplo de una de las denuncias o, por ejemplo, manifestar que estaba con su hermana de guardia de seguridad Benidorm y yo en ese coche, a 500 kilómetros de donde yo estaba, le había agredido llamándola de todo menos guapa, sacándola del coche porque no se había puesto el cinturón. Tuve que acreditar con la jefa de personal de mi empresa con un escrito de 24 folios donde acreditaba que yo en esas mismas fechas, en esas mismas horas estaba trabajando en Madrid, o documentos bancarios que acreditaba que yo en esas mismas fechas si estaba librando, estaba comprando en un centro comercial o en un restaurante comiendo, es decir, daba igual lo que yo dijera, porque me he pasado 6 años imputado con una petición de 15 años y medio de prisión, y ese es el tipo de denuncias que ponen este tipo, y con perdón, de sinvergüenzas, que contribuyen a que mueran mujeres, porque yo hago una pregunta y siempre hago la misma reflexión, ¿no? Cuando me preguntan o hay alguna charla, si de 1.600.000 denuncias, el 87% prácticamente, 82, termina en archivo absolución, y 9 de cada 10 mujeres asesinadas no han puesto una denuncia, no han puesto jamás una denuncia, yo me pregunto, ¿quién pone una denuncia? O sea, si estamos llegando a que de 1.600.000 denuncias solamente hay un 12, un 18% de condenas por malos tratos, el resto son archivos, absoluciones, ¿por qué los jueces no deducen testimonio en más ocasiones? Pongo un ejemplo. Ese 12% del 1.600.000 denuncias, ¿cuál es la fuente de estos datos que...? Eso es el propio Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y los datos que realiza el Observatorio de Violencia de Género, que está incrustado dentro del Consejo General del Poder Judicial. Son datos oficiales. De hecho, a través de la asociación, hay una página web que quiero recalcar, que es una base muy buena de datos y que contrasta con datos oficiales, que se llama Mereces Saberlo, y una asociación que se llama Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Se hizo un estudio en el año 2014-2016 y se hizo un estudio con enlaces oficiales a fuentes de la Administración, donde se acreditaba de dónde se sacaban y se podía demostrar que con dinero público de los fondos de cohesión y el programa DAFNE de la Unión Europea se estaba contribuyendo, y aquí quiero mostrar un ejemplo de lo que está sucediendo, que no sé si los televidentes van a poder mostrarlo, pero bueno, leo que es un BOE, por ejemplo, del 8 de septiembre del 2005, donde puedes dar fe tú. Es un BOE donde se dice que se darán X millones, que esto es calderilla, estamos hablando de 10 millones de euros, y se dice que el 66% de esas ayudas se dará en función del número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas y por el número de mujeres que se declaran maltratadas, entre otros objetivos. Es decir, yo, que soy muy tonto, entiendo que una persona que lea esto... No que se demuestre maltratada, sino que se declare maltratada. No. Parámetro A. Número de mujeres que pongan denuncias contra sus parejas o exparejas por delitos o faltas relacionadas con la violencia de género. B. Número de mujeres que se declaren maltratadas. Cuanto más denuncias, más dinero. Entonces estamos invitando realmente a poner
en procesos ¿Esta de legislación ha cambiado? Porque esto es de 2005. No, esto es en lo que se basa, es decir, estamos hablando que actualmente, y luego podré pasaros un enlace que me lo han pasado esta mañana precisamente, la Junta de Andalucía en su página web dice que ha contribuido con 66.400 millones de euros, entre otras cosas, a la igualdad y la lucha y erradicación de la ley de violencia de género para erradicar los malos tratos. Si los telespectadores nos escuchan y algunos sabrán mucho de datos económicos, la banca recuperarlo nos ha costado 67.000 millones de euros. La Junta de Andalucía se ha gastado 66.400 millones en políticas de igualdad y erradicación de la violencia de género. Hay algo que no funciona, porque si con 1.600.000 denuncias, con 66.000 millones solamente de la Junta de Andalucía y otros 36.000 o 40.000 millones que hemos gastado a nivel nacional con la posible erradicación y siguen muriendo 50 mujeres de media, hay algo que es evidente, y esto no funciona. ¿Quién se está llevando el dinero y por qué siguen muriendo mujeres? Porque con ese dineral habría capacidad de poder protegerlas y hacer planes para que esas mujeres tuvieran seguridad. Vamos a ver, Jesús, tú eres, como decíamos al principio, de hecho te han podido ver los espectadores como uno de los testimonios que aparecen en el documental de Nacho González. Tenemos al teléfono al director de ese documental, a Nacho González. Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? Saben ustedes que Nacho González es el director de Silenciados cuando los maltratados son ellos. Nacho, este documental que tú diriges, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo lo lanzas y se hace público? Hace un año, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, hace aproximadamente un año que empezamos a moverlo, que terminó en la fase de producción, de realización y edición, y empezamos a presentarlo a festivales, solo que por la problemática que nos hemos encontrado con los obstáculos que estamos encontrando en España, pues empezó a estrenar principalmente en el extranjero, y aquí a España pudo llegar a finales del año pasado, en el mes de noviembre, a Barcelona, que es cuando lo pudimos estrenar. En el mes de noviembre del año 2017, ¿no es así? Sí, exactamente así. ¿Es un documental que puede acceder cualquier persona a él para verlo? Ahora mismo no, porque estamos, ojalá pudiera acceder todo el mundo, porque lo que quisiéramos, la primera idea era poder proyectarlo en salas de todo el país, en un circuito normal y corriente, como cualquier otro tipo de documental o de película o de serie, pero lo que nos hemos encontrado es que nos prohíben proyectarlo en cualquier sitio, y no hemos conseguido hacer ese lanzamiento nacional, por lo que la gente de momento solamente lo puede ver en aquellos lugares en los que conseguimos pasar todas las barreras que nos ponen y llegar a proyectarlo físicamente. Sí tenemos previsto que en breve, en unos meses, se pueda ver en internet, o sea, colgarlo para visión previa pago, pero de momento solamente en las salas que conseguimos proyectar. Pero, Nacho, no sé si te he entendido bien, o quizá no te he querido entender. ¿Me estás diciendo que este documental está siendo prohibido, está siendo vetado? Sí, se puede decir la palabra censurado, sí. ¿Censurado? Sí, y lo más triste es que en los lugares en los que está siendo censurado, está siendo censurado por gente que ni siquiera se ha molestado, se ha tomado la molestia en verlo. Es decir, empieza a circular que es un documental machista por el hecho de que simplemente mostramos y demostramos que hay hombres maltratados también en este país, sin olvidar obviamente que hay mujeres maltratadas. De hecho, el 40% del documental está en la línea de demostrar que las mujeres no están siendo protegidas por esta ley que no funciona para nada y que lo único que hace es gastar recursos y generar incluso más desigualdad, ¿no? Entonces, por el hecho simplemente de decir que hay hombres maltratados, pues ya lo tachan de machista. De hecho, cuando lanzamos el proyecto en crowdfunding, cuando todavía no habíamos empezado a rodarlo ni estaba guionizado, ya había gente que decía, sí, yo lo he visto y es muy machista, cuando nosotros ni siquiera lo habíamos guionizado todavía. Y con ese tipo de argumentos es con el que nos están impidiendo proyectar en un montón de ciudades. De hecho, nos cerró la puerta de la mayoría de las capitales de España. Pero cuando queréis proyectarlo, ¿habláis con los ayuntamientos? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Con las comunidades autónomas? ¿Cómo funciona eso? Lo que hemos intentado hacer ha sido pues el camino que debería llevar cualquier tipo de película, de proyecto audiovisual, que es el de presentarlo primeramente a festivales y luego intentar proyecciones mediante asociaciones en espacios municipales, ¿no? Pues lo típico que una asociación le interesa, pide un espacio municipal para proyectarlo, como podría ser un documental de cualquier otra tipología, y entonces intenta proyectarlo de esa forma, o bien así, o bien alquilando las salas. Por supuesto, pues nos cuesta mucho alquilar salas, pero no obstante, las salas incluso nos suben los precios o no nos permiten, aunque sea pagando, ¿no? Pero lo que más nos duele y lo que más vergonzoso resulta es que los ayuntamientos se crean con la capacidad, y de hecho lo consiguen, de elegir qué es lo que pueden ver sus ciudadanos, o sea, a qué información pueden acceder y a qué información no pueden acceder. Esto, Nacho, ¿qué te mueve a hacer un documental que yo entiendo que sospechabas que te iba a generar problemas?
Sospechábamos problemas, pero no esperábamos tantos, la verdad. Esperábamos que hubiera algo más de libertad de expresión en el país. Nosotros, me mueve, mucha gente dice, bueno, pues este será un hombre maltratado, un hombre despechado. Bueno, pues afortunadamente no he tenido la desgracia de ser hombre maltratado, ni ninguna persona cercana a mí. Ahora sí he empezado a conocer hombres maltratados, pero no lo hice por esa motivación, sino porque simplemente yo cuando llegaba finales de año y cuando veía las noticias veía que constantemente aparecían noticias de mujeres maltratadas y tantas mujeres han muerto, y yo me preguntaba, vale, es terrible, ¿no?, que hayan muerto 60, 70 mujeres este año, pero ¿y cuántos hombres han muerto? ¿1, 2, 50, ninguno, 10, 15? Y me puse a investigar y a preguntar, y enseguida me di cuenta que había aquí un problema muy grave, silenciado, que nadie hablaba de esto y que no se podía hablar. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas, Nacho, después de hacer el documental? ¿Se confirman tus temores? ¿No se confirman? Cuéntanos. Pues se confirma que que el problema que hay detrás de todo esto es bastante mayor de lo que esperábamos encontrar, porque esperábamos pues algo que simplemente no salía a la luz, y lo que nos hemos encontrado es un problema muy grave, con mucho dinero detrás, con muchos intereses, con mucha gente aprovechándose, y un problema bastante muy mayor a lo que esperábamos. Las expectativas es que de momento va a seguir ocurriendo lo mismo, porque la ideología de género pues mueve tiene mucho poder a día de hoy en los ayuntamientos, y estamos viendo que va a ser imposible seguir intentar proyectar con normalidad, ¿no? Entonces, pues nos estamos planteando ya otras vías para que la gente lo pueda ver, que era al fin y al cabo era la intención. Bueno, Nacho, yo te deseo que tengas éxito en esta vocación de dar a conocer el documental, y les emplazo a los espectadores a que estén atentos, porque según nos dice el propio director de Silenciados, el documental se podrá ver en el futuro, a corto plazo, en Internet, ya que está siendo boicoteado por ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo dicho, sí, Nacho. Mientras tanto, invito a que el público se pueda pasar por las proyecciones que tenemos, por ejemplo la de Alcobendas este sábado, porque es interesante que después de las proyecciones hacemos siempre una mesa redonda con especialistas, con víctimas, para que la gente también pueda contrastar información, opinar y hablar libre y sanamente sobre el problema. Alcobendas este fin de semana se emite. Este fin de semana, sí. En Alcobendas, con un pase de 12 de la mañana, 5 de la tarde y 8 de la tarde. La ubicación no la desvelaremos hasta el sábado por la mañana temprano, precisamente para evitar boicots, ataques, presiones, etcétera. Y la información se difundirá en nuestras redes sociales de Documental Silenciados, en nuestra página silenciados.org. O sea, que dará tiempo quien esté interesado en ir el sábado por la mañana prontito, diremos la ubicación. Me parece terrible que os veáis obligados a no desvelar la localización para evitar acoso, porque esto es... ¿Os ha ocurrido ya alguna vez esto? Sí, nos ha ocurrido incluso no llegar a desvelar la ubicación y que de alguna manera alguien se haya enterado y la noche anterior nos suspendan la proyección, como nos ocurrió, por ejemplo, en Albacete. Nacho, sois unos valientes y en fin, contáis con todo nuestro apoyo, y esperemos que poco a poco este documental vaya viendo la luz y alcance al mayor número de españoles posible. Suerte. Ojalá sea así. Muchísimas gracias. Un abrazo, Nacho. Jesús, bueno, es un testimonio que a mí me ha parecido demoledor y que dice bien poco del estado de opinión de nuestro país, y sobre todo de cómo de potente es la censura de lo políticamente correcto. Este es el Estado de Derecho donde se censura la libertad de expresión. Yo he vivido con él, por desgracia, la de Barcelona no pude ir, pero estuve en la inauguración en Albacete, y está mal decirlo, pero yo soy una persona política muy incorrecta. Tuve que ver cómo Policía Nacional de Paisano estaba acordonando la zona para proteger al resto de ciudadanos que querían ver el documental. En un Estado de Derecho donde se supone que se promete y se jura la libertad de opinión, expresión y la libre circulación de personas donde quieran estar. Pues tuvimos que ver en un documental inocente donde se demuestra historias como la mía, como la de cualquier mujer maltratada o cualquier niño maltratado o un anciano, situaciones donde abogados, criminólogos saben de esto desde hace muchos años, y Nacho, sin ser, una cosa a la que admiro, y lo digo públicamente porque sin ser víctima de nada, se metió en este mundo, y yo fui uno de los primeros que se avisó y dije, Nacho, yo creo que no tienes ni idea de dónde te estás metiendo, y él lo echaba como que a risa, ¿no? Un año y medio después ha visto lo duro que es poder exponer un documental de una realidad
como el narcotráfico, como las madres que se les robaban niños y que antes prácticamente eran locas, y hoy actualmente se ha demostrado que había una organización criminal con ánimo de robar niños. Pues yo espero que no tardando mucho Nacho o cualquier otra persona valiente que quiera hacer un documental podrá demostrar que el hecho de poner denuncias, o yo que diga, o muchos padres digamos que hay denuncias falsas, no significa que no existan mujeres maltratadas, que las hay. Lo que estamos diciendo es que hay ciertas mujeres que utilizan la ley a su antojo, robando subvenciones o dinero público para las verdaderas víctimas. Y cuando esto lo dices, pues parece ser que como Nacho te das cuenta de un chiringuito económico que viven muchas asociaciones feministas, que es un negocio multimillonario. Entonces, ¿qué es lo triste? Que cuando denuncias este tipo de cosas, pues te acosan, te agreden, te insultan, te escrachean. Y yo pensando que esto era pues, en Bolivia o Venezuela, no, en España también. Jesús, ¿cuáles son las diferencias entre una denuncia por maltrato puesta por una mujer y una denuncia por maltrato puesta por un hombre? Desde un punto de vista legal, ¿existen diferencias? Sí. Enormes, como coger un vaso de agua caliente y cogerte un helado. El estado físico, líquido y sólido es diferente, pues la violencia de género es diferente. Vamos a poner un ejemplo, si tú eres el marido y yo soy la mujer, tú me agredes a mí, tú vas detenido por la ley de violencia de género. Si yo me doy un cabezazo, y esto es vamos a poner una exageración, pero es lo que sucede, ¿no? Yo simulo unas lesiones que no son reales, con que yo tengo un parte médico de lesiones, la policía va a venir a detenerte, sobre todo los viernes, y te va a poner a disposición normalmente sábado, domingo o lunes, con lo que conlleva psicológicamente para el detenido. Con esto no significa... Pero tú tendrás que demostrar que yo te he agredido. No. ¿Dónde está mi presunción de inocencia? En la ley de violencia de género no existe, porque hay una persona, no recuerdo el nombre, de una ministra del Partido Socialista que ha dicho públicamente que tuvo que decidir entre la presunción de inocencia o salvar vidas, y decidieron salvar vidas. Por tanto, volvemos a la cifra de antes, que de 1.600.000 denuncias, solamente hay un 12 y un 18% de condenas. El resto se está procesando a gente inocente. O sea, nos quejamos mucho de Venezuela, pero es que Venezuela lo tenemos aquí con la ley de violencia de género. Entonces, la diferencia está en que si tú me agredes a mí, vas detenido por la ley de violencia de género, con todo lo que conlleva civil y penalmente, y si yo te agredo a ti, en vez de ser violencia de género, es violencia doméstica. Las penas varían, prácticamente no llegan a la mitad, pero es susceptible que si yo, como mujer, con el anillo te doy y te marco la cara, puedo tener una condena mejor de 2 meses o 1 mes de arresto domiciliario. Si tú con el anillo me rompes y produces una lesión, es fácil que tengas hasta 3 años de prisión. La diferencia es abismal. Mismo delito, mismas lesiones, no es lo mismo que lo cometa un hombre a lo que lo cometa una mujer. Entonces la diferencia es, yo creo que todo el mundo conoce que el artículo 14 de la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Pues aquí ya demostramos que pero no. Entonces es anticonstitucional. ¿Esto se ha recurrido? No, hombre, porque hay que recordar que el señor Zapatero metió como un calzador a María Emilia Casas para que se aprobara en el Constitucional el hecho de que esta ley era y será seguramente durante muchas decenas de años la ley que ha conseguido desde la democracia más de 130 recursos de inconstitucionalidad. Ninguna ley hasta ahora en la democracia ha tenido tantos recursos de tantos jueces. Bueno, como el Constitucional, puesto por el señor Zapatero, consiguió una sentencia demoledora en la que dice que estas sentencias, esta ley es constitucional, puesto que una mujer no tiene ánimo de poner una denuncia falsa. Entonces, lo demoledor de esta sentencia, entre otras dos, que no aclaran ni una ni la otra, lo que dice es que ante la mera declaración de la denunciante, aunque no medie prueba o testigo, sirve como carga de prueba. Es decir, la ley de violencia de género invierte la carga de la prueba. El denunciado es el que tiene que acreditar que no ha agredido ni ha producido ningún daño físico o psicológico sobre la denunciante. Pero en cambio, en una agresión normal entre dos hombres, uno tiene que denunciar que el otro lo ha agredido y al revés. En la ley de violencia de género la carga de la prueba se invierte. Y esto es constitucional. Eso se ha declarado constitucional. Desde luego me parece desolador. Jesús, tú eres uno de los testimonios de este documental. Adelántales a los espectadores con qué otros testimonios, otros compañeros que hayan compartido contigo protagonismo en ese documental, otros testimonios que a ti te hayan producido escalofríos. Pues mira, uno de prácticamente todos los conozco, desde testimonios de afectados, pues desde el otro Jesús, del que a todos desde aquí les mando un fuerte abrazo porque sé lo que han pasado, yo sé lo que he pasado. El último afectado que es... le vi esta Navidades en Albacete en la proyección del documental, bombero, por desgracia más él lo dice, que está condenado por denuncia falsa, pero no tuvo ni los recursos económicos ni un buen abogado para poder defender su historia. Manuel Romeral, afectado, lleva
casi 4 años o 3 años y pico sin poder ver a su hijo. Yo llevo 10, con una sentencia judicial que me permite verlo. Y luego, bueno, pues todos los profesionales, desde José Luis Ariego, Antonia Carrasco, Paz Velasco, Giovanna Carril, Juez Serrano, es decir, luego los humoristas que salen y los autores o cantautores son todos afectados, bien directo o indirectamente, por temas de custodia, por temas de violencia de género. El más desgarrador, pues quizá a todos los conozco, pero quizá lo que más me duele no es, por ejemplo, mi caso, que he rehecho mi vida, tengo hijos, pero mis hijos no saben, por ejemplo, que tienen un hermano. Mi otro hijo, que tiene casi 14 ya, sí sabe que tiene un hermano, pero llevo 10 años sin verlo porque la madre ha agredido innumerables veces a mí, agredió a mi madre una placa de 8 tornillos en una pierna por intentar ver a su hijo con auto judicial, con un régimen de visitas otorgado por un juez, y amenazas constantes, amenazó y zarandeó a mis hijos con 6 meses en la puerta del punto de encuentro. Entonces tuve que tomar la determinación más dura y cruel que pude tomar en mi vida, y es tener que dejar de ver a mi hijo por las continuas amenazas y denuncias cada vez que intentaba verlo. Entonces, resumiendo un poco, el caso que más me llama la atención y que más me duele es el pobre hombre. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, que el pobre está condenado, porque es muy desolador pensar que estás en un Estado de Derecho, en una democracia donde se salvaguardan tus derechos y tu presunción de inocencia, y desde el mismo momento que entras en un juego de violencia de género, desde el año 2004, el Día de los Santos Inocentes que se aprobó esa ley, todo hombre que esté denunciado no tiene presunción de inocencia. Entonces es muy triste, y esto no es una frase machista, cualquier persona que vaya, por ejemplo, a un juzgado de Manuel Tobar en Madrid, y de verdad os invito como medio de comunicación a que deis un día una vuelta por los juzgados de Manuel Tobar, solamente sin subir a un juzgado, simplemente que desde abajo, donde están los vigilantes, hacia arriba, veáis la imagen dantesca de que cada planta tiene una red. Imaginar para qué es eso. Cuando un maltratador es un maltratador, no se suicida, ese tío mata. Pero cuando un tío es inocente, se le priva de libertad, se le estigmatiza socialmente, se le detiene delante de sus hijos, sus compañeros de trabajo, en el parque cuando está con sus hijos o con los amigos de sus hijos, y se le detiene, y el estigma que te queda, y yo puedo presumir de mi sentencia que tengo una libre absolución por fundado uso espurio, pero tengo una sentencia de custodia siendo inocente, habiendo demostrado la falsedad de las denuncias, mi sentencia, vaya donde vaya, a pedir una documentación del crío, informes médicos, mi sentencia, ¿sabes lo que pone en el titular de arriba? Juzgado de Violencia de Género número 4. Ya estás estigmatizado el resto de tu vida. Entonces, claro, yo a lo mejor tuve la suerte de apoyo económico, apoyo social, apoyo de mi trabajo, apoyo familiar. Hay mucha gente que no lo tiene. Y verte solo, estigmatizado y condenado, precondenado por violencia de género, os puedo asegurar que es de lo más duro. No sé lo que puede sentir una mujer violada, porque no lo sé. Sé lo que puede sentir una persona como yo y cientos de miles de padres en este país que se ven privados de libertad, estigmatizados y prácticamente en un juzgado donde te van a pasar a cuchillo. Yo tuve mucha suerte, pero no todo el mundo ha tenido la capacidad económica de poder luchar y demostrar que es inocente. Y cuando te condenan, el año pasado, no el anterior, creo recordar que la cifra de suicidios de padres que conocíamos eran 7 padres que se han suicidado. El índice de suicidios que llevamos en España estamos rondando los 2.500, 2.700 hombres por año. Pero es mucho más importante, y no resto importancia a que realmente las víctimas de violencia de género es una lacra. Desde aquí lo suscribo. Y de aquí, y malostratosfalsos.com estará siempre con todas las víctimas de maltrato. Todas. Exceptuando las mujeres, exceptuando hombres, ancianos. Para mí todas las víctimas son iguales, pero no es de recibo que se dé más importancia a 50 mujeres muertas que a 2.700 tíos que se quitan la vida cada año. Desde el año 2006, creo recordar, hasta el 2017, se han perdido la vida en suicidios 30.000 hombres. Yo no veo esa cifra por ningún lado. ¿Por qué esa cifra importa menos que 800 mujeres muertas o asesinadas? ¿De dónde sacas esa cifra? Esas cifras están en el INE. Instituto Nacional de Estadística. En la página web malostratosfalsos.com puede ver los documentos en PDF que nos descargamos de fuentes oficiales. Todos esos datos, es más, os invito a través de la página web mía o la de Despertar Sin Violencia, la última conferencia que se hizo de premio Despertar Sin Violencia 2018, en la que estuvo el juez decano de Málaga, el fiscal general de Málaga, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Manuel Altaba, y ahí se tienen las cifras y nadie desmintió nada, nunca jamás. ¿Por qué? Porque las cifras las está arrojando el propio Consejo General de Poder Judicial, y las cifras de suicidios por sexos las ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Lo curioso, fíjate si es curioso y con esto no os entretengo mucho más, es que en el año 2007 las cifras de hombres asesinados más o menos rondan un 40% de las víctimas. Desde el año 2007 se prohibió taxativamente ni una sola cifra más de hombres asesinados. Y aquí somos como los
voy a decir una vulgaridad, ¿no? Como si siempre se suele decir algo así como que hay ciertas especies de personas que nunca mueren, ¿no? Siempre se suele decir que, con perdón, los chinos nunca mueren, ¿no? No hay entierro de chinos. Bueno, pues porque esas personas son repatriadas a sus países por ciertas creencias religiosas. En España, desde el año 2007, los hombres nunca son asesinados en España por mujeres, nunca. Buscar cifras. Nos vamos a quedar con esa última reflexión y les animo a que reflexionen. ¿Por qué ese motivo? ¿Por qué a partir del año 2007 no se publican cifras de hombres asesinados? Jesús Muñoz, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un placer. Ha sido un placer.